Bienvenidos a Didáctica Talks, este podcast que te acompaña cada semana con contenido de calidad y ya en diciembre, casi Navidad, cerrando el 2024 y preparándonos para un 2025 maravilloso. Toca ahora hacer esa evaluación, mirar hacia adelante y de hecho con Katia Flores, que estuvo recientemente en nuestro podcast, ha sido una colaboradora maravillosa, excelente y que aporta muchísimo. No dejen de ver ese episodio con Katia de Escogiendo Nuestras Batallas. La verdad es que ese episodio fue espectacular. Y con Katia precisamente tenemos un taller que tenemos varios años ofreciendo que se llama nada más y nada menos que Un Año con Propósito. Esto es para equipos, para empresas, instituciones que quieran vivir una experiencia de 4 horas, pero 4 horas de mucho crecimiento como para cerrar el año y prepararse para este nuevo año. Así que ya saben, ahí estamos ofreciendo de nuevo este curso maravilloso. Y damos inicio a este episodio con una amiga, porque es amiga. Tenemos mucho que no nos veíamos, teníamos mucho que no nos veíamos, pero estoy feliz de tenerla aquí. Arisleidy Sánchez, bienvenida. Hola, encantada de estar aquí, de volvernos a reencontrar. Miss Aris, como yo la conocí originalmente, pero eso viene de atrás. Unos añitos, no voy a decir cuántos. No digas. Miss Aris es una mujer extraordinaria, psicóloga infanto-juvenil, que actualmente tienes tu centro. Sí, tengo mi centro, se llama Mentalice. Y lo pueden seguir, ya yo empecé a seguirte. Sí, ya yo vi, ya me di cuenta, sí. Y hoy viene a conversar con nosotros. Yo sé que tú has trabajado mucho el tema, vienes trabajando temas de todo tipo, pero sé que también violencia, trauma, sí, abuso sexual. Abuso sexual, ay Dios mío. Pero hoy yo le pedí un tema y me dijo, perfecto. Sí. Un tema que la verdad es que no hemos abordado aquí. Tenemos más de 230 episodios. Eso yo vi que tienen mucho tiempo. Sí. Todos maravillosos, con personas, especialistas que aportan muchísimo. Y este tema no lo hemos abordado todavía. Así me estaba esperando a mí. Y yo le dije, vamos a hablar nada más y nada menos que de la protección, pero también de la sobreprotección y un poquito también la negligencia, que serían como, si vemos polos. Esa balanza, ¿verdad? Como un poco verde. Lo que es protección, vamos a comenzar por ahí. Porque yo estuve ahí como viendo las redes de Aris y digo yo, vamos a ver como qué tema, y creo que es un tema muy interesante y comenzar precisamente por eso. Aris, tú que estás con estos jóvenes, vienes de trabajar también con niños, adultos, ¿qué tan importante, primero, a qué llamamos protección y qué tan importante es la protección? Porque, ¿verdad? Como seres humanos nacemos indefensos. Completamente, ¿verdad? Necesitamos y dependemos de otro para sobrevivir. Exactamente. Nosotros nacemos en la dicotomía ya y luego nos pasamos la vida aprendiendo a ser seres individuales y autónomos y al mismo tiempo cómo podemos apegarnos, vincularnos y necesitar o utilizar al otro de sostén y apoyo. Y ahí entra lo que es la protección. La protección, cuando hablamos de marentalidad y parentalidad, y cuando hablamos de nosotros como seres humanos, luego nos queda como una sensación que es la base que luego nos proporciona el sentirnos una persona segura de nosotros mismos, de nosotras mismas, una persona con valor propio, una persona con una autovalidación apropiada y una persona con una idea o una percepción realista acerca de mí misma y del mundo que me rodea. Todo eso yo lo consigo y lo voy desarrollando a medida que cuando fui, como tú dijiste, un niño o una niña pequeño, indefenso, recibí de mis padres no la protección que ellos querían, sino la que cada niño o niña necesita, que es la diferencia. Y eso va a depender de qué tanto tiene la habilidad del papá, mamá y las personas significativas alrededor del bebé de ponerse en sintonía y poder primero descifrar qué es lo que este niño está pidiendo, qué es lo que necesita y cómo yo hago para que dentro de la necesidad no solamente la descubra, luego la pueda cubrir, sino que el niño pueda llegarse a sentir
seguro y protegido. Wow. Pero interesante, definitivamente que sí, que pasar de depender completamente de esa persona adulta, el cuidador, vamos a decir, para poder sobrevivir, para que respondan a mis necesidades, porque no puedo cubrirla yo mismo, y ese bebé pues va entendiendo su mundo en la medida que interactúa con esos otros significativos importantes que se convierten en su figura fundamental, primaria, de vínculo. De vínculo. Y si entendiéramos eso un poquito más, y yo sé que hay mucho en las redes y hay muchas personas haciendo un trabajo espectacular, pero todavía yo siento que hace falta seguir enfatizando esto, la importancia de esos vínculos en los primeros años. O sea, esos primeros años, nosotras que venimos, yo que estudié educación inicial, ¿verdad? Esos primeros años son cruciales para todo lo que viene después. Y obviamente me encanta como tú lo planteas, o sea, me encanta, porque hablamos de los intereses y necesidades del niño, pero cada niño viene con necesidades distintas. Intereses, claro. Y con un temperamento. Y con su propia característica, como yo le digo a los papás, tú sabes, es una cajita de sorpresa, vamos a descubrir quién es ese niño, esa niña. Y ahí vamos como afinando. La mirada, la escucha, hasta cómo llora un niño es totalmente diferente a cómo llora incluso su hermanito que nace en la misma casa, pueden nacer de los mismos padres. Y hay madres que te pueden decir claramente, ese llanto es de hambre, ese llanto es de que tiene sueño, porque son dos seres que se van conociendo. Claro. Entendiendo de que el bebé cuando nace, primero lo único que conoce es a su mamá. Después todo lo otro es nuevo, incluyendo el mundo. Segundo, el bebé, aunque no tiene el cerebro desarrollado para pensar de esa manera, sí, a nivel de supervivencia, el bebé no entiende que es una figura independiente a su mamá. El bebé entiende que es una figura totalmente, una extensión de ella. Y cuando entra un tercero, que suponemos que puede ser un papá, puede ser la abuela, puede ser un otro constante, puede ser un hermanito o una hermanita, pero ese tercero es el que le va enseñando a este bebé que su mamá puede en un momento determinado estar lejos de él o estar interactuando con otro y que él entonces y ella no están fusionados. Hasta que no entre ese tercero, ese bebé se le hace más difícil entender realmente que es un ser autónomo y por ende se le va a hacer más difícil entender que el mundo sin su mamá puede ser protector. De ella depende, pero también depende de cómo vaya aprendiendo a distanciarse de ella. Por eso, como tú dices, los primeros años de vida son súper importantes. Por ejemplo, los bebés, si hablamos de protección básica, un bebé de 2 meses, 3 meses, un bebé de menos de 2 años que no conoce lo que es todavía el concepto del tiempo y su mamá se va por 2 días, por 2 semanas, es un bebé que va a vivir un abandono. Por eso es que a las madres a veces hay que prepararla de cuando tú vas a tener un bebé y a los padres también, tienen que saber que sus 2 primeros años de vida, sus 3 primeros años de vida no pueden ser sin ese bebé ni por 2 días. Claro, hay enfermedades, hay situaciones que no se pueden controlar. Hay otras cosas, pero es importante tener en cuenta que el bebé va a vivir esto como una experiencia de abandono, de desprotección, de me quedé solo, de dónde está esos que él conoce. Porque ya a los 2 años conoce a más personas, pero al no tener el nivel, el conocimiento de lo que es el tiempo, y al no tener un cerebro todavía que puede asociar ideas, no tiene un cerebro abstracto, el bebé conoce lo que está presente. Lo que no está, o no lo conoce, o no existe, o simplemente se desapareció. No entiende el concepto de que mamá va a volver. Por eso el tema del destete, de la independencia, de mamá entrar en el trabajo. Cada día más se promulgan más leyes para que mamá dure más tiempo en contacto con el hijo sin ir al trabajo a tanda completa. Muchos países están y es para asegurar que en estos primeros meses y años de vida
el bebé reciba esa sensación de que está seguro, de que está protegido, de que está fuera de peligro. Y eso ya ahí se le agrega de que es validado, de que es querido, de que es amado incondicionalmente y de que es prioridad para alguien. Ujú. O sea, protección es una palabra que abarca Claro, de ahí mucho. sale todo lo otro. Porque yo te voy a decir algo. Hay una parte que es la seguridad, obviamente, física. Sí. O sea, entornos que, Adecuados para los niños. que, ¿verdad? No representen Sí. un peligro. Pero esa protección, ese entorno, ese ambiente emocional es tan importante como el físico, ¿verdad? Como tu integridad física, Ujú. obviamente. Y hablar de protección, como que tú dices, wow, o sea, y yo le pregunto incluso a los que nos escuchan, o sea, ¿qué se siente cuando uno está protegido? O sea, o sea, ¿cómo se siente la protección? Voy a Ujú. lanzar la pregunta así. ¿Cómo se siente la protección? O sea, ¿por qué es importante para la vida de un ser humano la protección? Y ahorita vamos a hablar de sobreprotección, exacto. ¿verdad? No Ajá. voy a entrar ahí todavía, sino una protección sana, como tú decías, atendiendo a las necesidades propias de ese ser humano. Lo primero es que se siente seguro, así que ya tú estás transmitiendo al bebé de que la conexión, el vínculo con un otro, hay una sensación de seguridad, que te la da el otro y que luego tú la introyectas y la puedes entonces integrar a tu persona, lo cual luego va a hacer que tú puedas desarrollar mejor los elementos de autonomía Ujú. y de enfrentar las Claro. dificultades que puede traer cada etapa. Cada etapa, desde niño hasta que Trae nos sus- morimos, teníamos diversos retos. Nadie se libra. Nadie se Exactamente. libra. Entonces, lo primero que trae la sensación de protección es la seguridad. De que las personas son seguras, Y- de que el ambiente es seguro, de que el mundo es seguro, de que las relaciones pueden ser seguras. Y todo esto sabiendo de que nos podemos equivocar. Es decir, no es que, No, no es que somos humanos. la sensación de seguridad y de protección no es que no va a pasar nada. Tú hablabas ahorita de la protección física. El niño se va a caer. No, claro, y van a Y pasar le van a pasar cosas. cosas. Eso no No quiere estamos en un mundo de, como decían, las paredes no siempre van a tener colcha. Exactamente. No vamos a estar en un mundo de Y colcha, entonces, acolchado. eso es lo que queremos. La misma sensación de protección constante no quiere decir que no va a traer sus retos en momentos donde vayamos a tener que reasegurar a ese niño o esa niña, o que vayamos a tener que quizá desdoblar algo que hicimos o pedir perdón o hacerlo de otra manera, con lo cual ya yo estoy enseñando flexibilidad. Yo voy a tocar 2 puntos porque escuchando te voy conectando con mi propia experiencia, incluso como madre y todo eso. Y yo enfatizaba mucho, bueno, lo primero, la palabra confianza. Ujú. Definitivamente, yo escuchando te digo, wow, la confianza es fundamental. Yo siempre hacía un chiste hace mucho, que era como un chiste que uno escuchaba de que el papá le decía, tírate, que yo te voy a atrapar. Y entonces él se quita cuando el niño se tira, Sí. para que aprenda a no confiar en nadie. Entonces, wow, ¿qué mensaje tú le estás dando? O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces tenemos como unas contradicciones los adultos, Sí. que es como por un lado, como que sí, pero por otro lado, Mira, yo es un mensaje que he estudiado el tema de como que esa apego, confianza, o sea, confío en que lo que tú me dijiste lo vas a cumplir, tú sabes, Pero y si eso no lo me cum- siento protegida, si no lo cumples, ni voy a confiar en ti, ni voy a confiar en las ni me voy a relaciones, sentir protegida, ni voy a confiar en el mundo. ni voy a Entonces, confiar en el no mundo. puede haber una sensación de protección. Porque ¿cómo me protejo de todo el mundo y del exterior? No hay forma. No hay forma. Porque yo tengo que estar en contacto. Ok, yo me sé proteger yo. Vamos a poner. Pero si tú no me enseñaste a que también puedo confiar en los demás, eso va a traer luego un problema. Porque la protección, como hablamos, tengo que vivir constantemente en el equilibrio y la dicotomía de que sí hay cosas que son individuales y autónomas y lo puedo lograr, y van a haber otras que voy a necesitar de las relaciones, del otro Necesitamos de y del otros, mundo. sí. Exactamente. Somos Sí. seres sociales. Definitivamente. Entonces, Y como yo digo, no es codependencia, pero interdependencia. O sea, vamos a decir, el mundo. una cosa es está fusión, conectado. que es lo que está relacionado a la dependencia o al sobreapego. La gente también se ha educado mucho el tema de que no te puedes apegar a las cosas. No, sí nos tenemos que apegar. Porque
primero, el apego es lo que hace que sobrevivamos. Si no nos apegamos a nuestra mamá, no vamos a poder sobrevivir. Entonces, es un tan tema sencillo como hasta existencial. Lo que no podemos es depender del otro cuando yo puedo y elijo hacer las cosas por mí mismo. Entonces, el apego sí es necesario. Estar con un otro es necesario. Nosotros somos seres que necesitamos relacionarnos, y no solamente relacionarnos superficialmente. Hay relaciones superficiales, pero también necesitamos de relaciones de intimidad, de profundidad, donde entra la confianza. Donde entra la de confianza. Vulnerabilidad, que es donde con quién me siento protegido, pero tengo que tener la capacidad de entender que me puedo sentir protegido por mí y que el otro me puede proteger para yo poder desarrollar que yo puedo confiar en el otro, porque si no, no puedo. Me encantó. Y otra cosa que pensaba escuchándote es, y te voy a contar con un ejemplo muy concreto. Yo, por ejemplo, a mis hijos, porque hay una parte, me viene ahora otra palabra a la mente. Señores, uno habla de protección, me viene ahora otra palabra que es el cuidado. Te cuido, o sea, nos cuidamos. Sí. Y esa sensación de que cuidamos, y te voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, si yo voy al cine con mis hijos pequeños, yo obviamente soy educadora, tengo una noción de lo que deben y no deben, lo cual todos los padres deberían estar atentos porque las películas traen su ya vienen clasificación y por algo y para algo existe eso. Lo entendamos o no, existe por algo. Pero, ¿verdad? Por algo y para algo. Pero vemos muchas veces que yo lo sufro. Familias con niños en películas que no son apropiadas para ese cerebro que está que no recibiendo información, no tiene capacidad, no tiene la madurez. Y yo recuerdo específicamente, ponte tú que me tocara una película apropiada para niños, pero que tuviera una escena que yo consideraba. Yo recuerdo taparle los ojos, por ejemplo, a mis hijos. O sea, esa sensación y sobre todo cuidar mucho su mente. Obviamente cuidarlos físicamente, pero cuidar mucho su mente. Para que todo llega el tiempo de beber, llega el tiempo de bailar, llega el tiempo de ver todo lo que sale en las películas. Pero como que yo tenía muy claro por qué exponer, y de verdad le pregunto esto a los que son padres y a los educadores, ¿por qué? Y lo he planteado en otras ocasiones, ¿por qué? ¿Por qué exponer a un niño o una niña antes de tiempo? O sea, antes de que esté preparado o sea apropiado para su edad o para su nivel de madurez, ¿por qué exponerlo a contenido o a experiencias que no son apropiadas, que no van con su etapa? Y eso aplica para los jóvenes también. También, totalmente. ¿Por qué? Cuando va a tener experiencia y va a tener oportunidad y todo llega cuando tenga la madurez. Entonces, como que vivir cada etapa y lo vinculo con protección, o sea, cuidar. Me viene la palabra cuidar la etapa. Cuidar la etapa en la que tú estás y no permitir. Y yo creo que ahí el rol de ese adulto con quien el niño tiene el vínculo, que es el cuidador, es fundamental. Tu rol es fundamental porque, como yo le decía, yo soy tu mamá. O sea, tengo que cumplir mi rol. Totalmente. Entonces, cuidar. Y eso, mira, muchas personas ahora me dicen, wow, increíble, con lo mamá que tú fuiste, como, y fíjate, mis hijos súper independientes, que bueno, se pasan de independientes, o sea, tiran para adelante. De hecho, lo hemos entrevistado aquí en el podcast, y la verdad es que yo misma me quedo sorprendida. Entonces, no tienes por qué hacer antes para que tengan más capacidad o no para que se preparen. No lo estás preparando para nada. Porque nosotros ni lo estás protegiendo cuando lo expones. Tampoco. Yo tengo dos máximas. Una es, ¿por qué tenemos que aprender a la mala? Si hay buenos métodos. No lo entiendo. Yo tampoco. No lo comprendo. ¿Por qué tenemos que ver a los niños o los adolescentes como seres vulnerables y entender que el mejor método es a la mala? Que el mejor método para que aprendan es que sufran. Que el mejor método es que pasen trabajo. Cuando hablo de pasar trabajo, una cosa es pasar el trabajo que te toca por la edad que tiene y que la vida te lo va a traer ahí vamos solo. A la sobreprotección. Claro. Y eso que tú dices, y otra cosa es cómo los padres no están claros, porque no están claros, del cuidado. Lo primero es que si no me cuidaron bien, yo voy a tener que aprender a cuidar.
porque yo no voy a saber cuidar. Y gracias a Dios, nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Exacto. Estamos en el 2024, información sí hay. Información de todo tipo que tú quieras. Y mucha. Ahora, si tú no quieres trabajar tu historia, tú vas a tomar tu historia, ya sea buena o mala, que no sabemos, para hacer de tu historia la crianza de tu hijo. Uh-huh. Y ahí estamos perdiendo el primer elemento, que es sintonizar con la necesidad de mi hijo. Porque yo estoy viendo mi vida, mi historia, lo que me hicieron a mí. Yo no estoy viendo que mi hijo no soy yo, que no estamos en la época que yo estuve y que yo no soy mi papá ni mi mamá. Por ende, voy a repetir cosas que no tengo que repetir, voy a cuidar donde no tengo que cuidar y voy a descuidar donde tengo que cuidar. Así es. Entonces, lo fundamental es lo básico, que es lo que tú dijiste. Hay etapas y está por todo lado. ¿Qué le toca? ¿Qué puede saber un cerebro? ¿Qué puede aprender el cerebro del niño al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años? ¿Me entiendes? En tema de autonomía, en tema de de qué le podemos hablar, de qué no. Y ahí nos vamos hasta los 25, uh-huh. Que hasta que dura, ¿verdad? Eso está en todos lados. Eso es lo básico y no lo buscamos. Y lo otro es ver de mi infancia y de mi historia qué mis padres hicieron mal y qué hicieron bien. No estamos hablando de si tuvieron buenas intenciones o malas intenciones. Hay padres que pueden amar muchísimo y hacerlo muy mal. Uh-huh. Porque aman demasiado. Uh-huh. O hay padres que quieren dar todo lo que ellos no tuvieron. No están viendo a su hijo, te estás viendo a ti. Uh-huh. Entonces, es la capacidad de realmente ver al hijo como un ser individual a mí, independiente a mí, que no es mi propiedad y que no tiene que va a traspasar algo de mi historia, pero que yo no tengo que hacerlo. Parte de mi historia. Claro. Exactamente. Entonces, ni puedo vivir la vida por él. Que es el elemento de diferenciación e individualización. Entonces, esos padres que no quieren ni ver su historia, no digo ni trabajarlas, porque no todo tiene que ser terapia. Yo soy terapeuta y yo entiendo que hay personas que le funcionan otras cosas. Claro. Le funcionan hablar con los amigos, le funciona una congregación en la iglesia, le funciona un coach, pero tú tienes que buscar que te funcione, porque todos tenemos una vida. Uh-huh. Y al final es cómo tú logras mirarte para adentro para saber qué tú vas a utilizar como una herramienta, como un buen recurso para cuidar y proteger a tu hijo. Y hay que ser valientes para esto porque, wow, a muchas personas les cuesta hurgar y enfrentarse a las sombras y a algunos monstruos, ¿verdad? Y es un proceso, es un proceso. Y que los hijos no están para llenar nuestros vacíos. Eso es importante. A veces sí los hijos son una puerta y por eso se traspasan muchas cosas. Uh-huh. Son una puerta afectiva que se vuelve a abrir en uno mismo para ver o trabajarse cosas de nuestra historia. Sí, es verdad. Mi hijo me la va a mostrar. Si yo la quiero ver o no. Tu hijo, tu espejo. Exactamente, hay un libro muy chulo de eso. ¿Sí? Si yo la quiero ver o no, es otra cosa. Mientras menos la veo, es posible que aún sin quererlo, menos voy a cuidar o menos voy a proteger. Proteger, claro. Sí. Señores, hemos llegado a la pausa de la primera parte, pero no se pueden ir porque esto es un tema de mucho con demasiado. Señores, yo estoy feliz de tener a Miss Aris, como yo la conozco cariñosamente, a Aris Lady aquí con nosotros, conversando sobre este tema. Cuando regresemos, vamos a hablar de la sobreprotección, pero también del otro extremo que podría ser como esa negligencia, el descuido. Uh-huh. Y esos dos extremos, ¿cuáles podrían ser como las consecuencias de caer? Yo creo que de alguna manera u otra, en algún momento todos caemos en sí, no se puede ser tan equilibrado. Uno tiene una tendencia para un lado o para otro. El equilibrio total, yo digo que uno lo anda buscando todo el tiempo. Uh-huh. Pero es bueno que tú estés pendiente de buscar el equilibrio para ir como afinando. Pero el equilibrio de que, ay, mi vida es totalmente equilibrada, eso no es realista. No. Pero cuando regresemos vamos a hablar de todo esto. Así que no se vayan, sigan con nosotros.
Continuamos con Didáctica Talks, hablando sobre protección, negligencia. Y vamos a entrar en esta segunda parte que nos queda poco tiempo, pero yo creo que lo podemos aprovechar bien. Sobreprotección. ¿Qué pasa con la sobreprotección? ¿Cómo se ve la sobreprotección y cuáles son las posibles consecuencias? Mira, sobreprotección es la idea irreal de un padre, un cuidador, un referente, una madre que entiende que a su hijo, que él puede hacer que a su hijo no le pase nada. Y regularmente viene de base de un padre y una madre, un referente ansioso. Uh-huh. Con lo cual, lo que hay debajo de la ansiedad es miedo. Por ende, la sobreprotección es una respuesta, una manifestación de lo que ha pasado y ha vivido el adulto y no quiere que sus hijos le pasen. Venir de negligencia, venir de maltratos, venir de sentirse no protegidos, de sentir que el mundo no es seguro. Entonces, un padre, una madre, un adulto, un referente que ha sido educado con ciertos niveles de inseguridad propia, le va a transferir a través de su ansiedad por querer controlarlo todo, porque tengo miedo, el miedo se manifiesta en ansiedad y la ansiedad se manifiesta en controlar todo lo que yo puedo para que mi hijo y mi hija, entre comillas, esté seguro y no le pase nada. Claro, digo entre comillas porque eso va afianzando, uno no deja que el niño ni la niña se desarrolle sus recursos. Todos tenemos, como digo yo, una cajita de herramientas dentro, uh-huh, que ese niño y niña, con la supervisión de papá y mamá, se cae. Yo primero veo si se para, va a buscar la vista, yo voy a ver cómo reacciona y yo voy a sintonizar cómo reaccione. Lloró, yo voy y le digo, si mi amor llora, dolió, no lloró, sigo tranquila y como que me regulo yo misma porque es normal que yo sobresalte. El niño y la niña quiere seguir, lo dejo que siga. Es el que me está diciendo. Él resolvió con 2 añitos, uh-huh, resolvió su caída, no fui. Diferente a una madre sobreprotectora que va a ir, se va a transmitirle la ansiedad, le va a decir que no puede seguir corriendo, que ya se cayó, que mejor se van. Uh-huh. Entonces, la sobreprotección anula que ese hijo y esa hija encuentren y pongan en práctica los recursos que tienen. ¿Cuándo lo vamos a ver? En la adolescencia y en la adultez joven. ¿Y ves muchos casos? Claro. Le va a costar muchísimo los procesos de autonomía, les va a costar mucho independizarse y se van a poner muy ansiosos y hasta deprimidos cuando tengan que tomar decisiones propias reales y sus padres y madres o referentes no puedan intervenir. Algo básico como ¿qué carrera tú vas a estudiar? Uh-huh. Nadie puede. Te pueden decir, yo encuentro que tú eres hábil en esto, pero al final tú vas a decidir. Ya eso es un tema de descompensación. Sí. Ya salieron de las 4 paredes del colegio, donde había una psicóloga, donde había una coordinadora, donde estaba la directora, donde lo que pasaba llamaban a mi mamá. ya que no van a llamar a nadie. Ya no hay que llamar a nadie. Entonces, también está el elemento de sobreprotección de cuando queremos acomodar tanto a los hijos y darle tanto porque yo no lo tuve o porque ya yo tengo un estatus que me permite darle todo y ese hijo va entendiendo que se lo merece todo. Y también cuando Me imagino que ves muchos casos de esos también. Salen al mundo y ven que el mundo no está a sus pies y no lo toleran, ya sea con enojo, ya sea con tristeza, uh-huh, ya sea con ansiedad. No saben desenvolverse en un mundo que no está a sus pies o que las cosas que no les resuelve las cosas, que no les responde inmediatamente, que no es fácil. Uh-huh, que no es fácil. Entonces, a la primera que se le pone difícil, yo no puedo, me retiro, uh-huh, me cambio, abandono. Entonces vemos a chicos y chicas con temprana edad que primero no se valoran ni ven sus recursos, uh-huh, y hay que empezarlo a desarrollar, a empezar a que los vean. Y eso es un trabajito que ustedes los terapeutas tenemos que hacer con los padres, porque los referentes siempre van a ser lo más importante. No soy yo que hago el trabajo. Yo ayudo a estos padres, claro, a que vean, uh-huh, los acompaño. ¿Qué fue lo que pasó que ahora estamos teniendo esto? Entonces vamos a ver qué vamos a cambiar.
Y luego ya tú sabes que de una pauta relacional de 20 años, 18 años, 15 años, cambiar ciertas cosas no es fácil. y descubrir que hay algunas cosas que yo voy a tener que cambiar como adulto para entonces poder impulsar a mi hijo o a mi hija. Entonces, todo ahí un está la reto, sobreprotección. todo un desafío. Exacto. Esas madres o padres que no pueden soltar. Algo que yo mencionaba en una charla reciente que participé en un evento de Educrianza, yo hablaba de la frustración y yo decía, claro, no queremos que nuestros hijos sufran. Nadie quiere que nadie quiere que su hijo sufra, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no es que yo voy a causar un sufrimiento en mis hijos. Hay una diferencia. Pero lo que trae la vida, que implica sufrir, si le queremos llamar así, que implica sensaciones desagradables. Sensaciones y emociones, ¿verdad? Que no generan bienestar, sino malestar. No tratar de evitar eso o de compensar, porque muchas veces tenemos padres que o evitando, o sea, es que todo tiene que estar bellísimo. Todo o lo evito, o le resuelvo, o lo apaño. O lo apaño. Me gustó eso. Sí, o lo voy como apañando. No. Ahora yo sí puedo estar acompañando. Yo te acompaño. Estamos y esto es lo que te toca. Y vamos a resolver. Y yo sé que te sientes mal. Exactamente. Y nada, eso es un mensaje muy poderoso. Llora, estoy aquí. Muy poderoso. Tú no vas a estar solo. Tú no vas a estar sola, pero toca. Porque la vida se lo va a traer. Y eso es algo muy importante. El sufrimiento no se lo tengo que causar yo. Ahora, no se lo puedo evitar tampoco. Exactamente. Lo que le toque. Lo que le toque. Lo que traiga la vida. Y algo que me decía que participó en Educrianza y ella se acercó a mí porque le gustó mucho mi conferencia. Ella me dijo, wow, conecté mucho porque ella me dice, mi hijo, ellos viven en España, ella es una española, una especialista española, y me decía, quería una moto cuando cumpliera 16, quería una moto. Y ella me dijo, mira, nosotros no estábamos de acuerdo. No, lamentablemente no te toca la moto. Y cuando él cumplió 16, él tenía la expectativa de que le iban a regalar su moto. Sí. Y le dijeron, mira, no, realmente no va la moto. Y él hizo una crisis, vamos a decir. Pero, ¿cuántas veces no ceden los padres, incluso a sus propios principios, valores, para evitar la crisis? Para evitar la crisis. Y a la larga, ella me dice que él hasta le agradeció, que él hasta lo agradeció, que lo entendió. Sí, entonces los muchachos llegan a un momento que a su nivel de madurez que entienden muchas cosas, agradecen incluso. Entonces tú no puedes ver el momentico de ahí, tú tienes que ver más allá y ser fiel a tus principios. O sea, mira, a lo que estás convencido que ese hijo tuyo puede o no puede. Exactamente, en tu esquema de tu casa, porque totalmente. Es como lo que tú mides. Entonces yo como que, wow, escuchándola a ella me decía, mira, a mí me pasó también que él quería, cuando todos tenían, bueno, ahora con el tema de los celulares, que todos tenían los PlayStation, los juegos, y ellos le dijeron al hijo, mira, no, nosotros no te lo vamos a y la crisis, pero entonces le regalaron una caja de herramientas. Y años después ella me dice, mi hijo me agradeció tanto porque desarrolló tantas habilidades, incluso encontró una pasión con las cajas de herramientas y tenía desarmar. Como un taller. Y realmente como que, wow, si uno se mantiene firme y deja que el hijo viva lo que tiene que vivir sin estar cediendo constantemente. Exacto. No es que de vez en cuando no hay que ceder, tampoco es que ahora porque una cosa es negociar. Exacto. Y eso es muy bueno, pero que la misma negociación no viene porque yo no quiero que mi hijo se sienta mal. La negociación viene del hijo hacia ti. Exactamente. Él viene a desarrollar sus habilidades, pero vamos a hacer esto por esto, y si lo hacemos de esta manera o de la otra, entonces ahí ya tú, dependiendo de lo que sea, él está desarrollando sus habilidades, pidiendo lo que quiere y viendo que da cambio, porque es una negociación. Diferente a un hijo que pide, no se le da, y el tema es que el niño no se sienta mal. Exactamente, que no sufra. Exactamente, que no sufra. Y parte de la vida es la frustración. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Tenemos un episodio con Maru Ricard, búsquenlo, está ahí disponible, buenísimos, del manejo de la frustración. Vámonos al otro extremo, negligencia, porque yo sé que no nos queda mucho tiempo, ya me van a hacer seña pronto. Negligencia. Mira, quiero dejar algo claro de la negligencia, es la negligencia que no se ve. Ahora mismo estamos y tengo que decirlo, en una sociedad que pasamos de unos padres o unas generaciones
que la sociedad te ayudaba a cuidar y a educar en el pro y el bienestar de tus hijos, y ahora estamos en una sociedad individualista, donde lo que ha prevalecido ha sido unos adultos que han querido progresar mucho a nivel profesional y por ende a nivel económico, y eso ha hecho que ambos padres y familias se ausenten mucho de la casa. Y lo que se ha hecho es tener un mejor nivel de vida económico, pero no estamos pendientes al tema emocional, al tema afectivo, al tema relacional, y lo vamos dejando pasar. Y luego entonces no entendemos de dónde sale que mi hijo diga que yo no estoy, que yo no lo quiero, que no. Y muchos muchachos que sienten eso. Nosotros hicimos una pequeña encuesta en un momento dado porque hacemos un evento para padres y educadores de adolescentes y orientadores que se llama Adolescencia, Etapa de Oportunidades. Tenemos varios años haciendo ese evento. Hicimos una pequeña encuesta y la verdad es que es increíble como muchos jóvenes se sienten así. Se sienten solos. Entonces, si se sienten solos, no se pueden sentir protegidos. Si se sienten solos, no pueden confiar en sus padres. Y donde todo así el discurso es que hay que trabajar mucho y que llegó tarde. Y no se come juntos, no se desayuna juntos, no se cena juntos. Lo básico no se hace juntos. No hay un día para la familia. Y yo insisto mucho en eso, Aris, y voy a interrumpirte. Yo, por ejemplo, en mi casa, en mi hogar, donde yo crecí, para nosotros el tema del almuerzo, claro, ahora los centros educativos horarios, los terminan mucho más tarde, el tráfico es diferente a la época de antes, definitivamente. Tú dirás que tú eres una vieja, no, ha cambiado mucho. Sí. O sea, la dinámica ha cambiado mucho. El contexto ha cambiado mucho. Por eso era que te decía que el contexto que antes ayudaba, Ahora es verdad que los padres lo tienen en contra. Es un desafío. ¿Tú entiendes? Sin hablar de la tecnología. Pero yo insisto mucho que aunque no puedas, por ejemplo, almorzar al mediodía, pero sí cenar juntos, o sea, buscar ese espacio. Para mí la sobremesa, que yo incluso ya está publicado, o sea, todo ese conversar en la mesa. Mi mamá decía, incluso en el carro, cuando vamos en el carro, ese momentico que tú estás, pero ahora imagínate, muchos muchachos van ya con un celular y aislados, o sea, estamos en el carro. No, y nosotros mismos vamos con una pantalla, porque ahora los carros vienen con una pantalla. Vamos mandando nota de voz, vamos adelantando el trabajo, llamamos a fulano en el de camino, entonces es verdad. Y todos de alguna forma hemos caído en eso. Sí, y entonces eso es negligencia, porque es no prestarle atención a lo que tengo que prestar atención, es no sacar el momento. En el momento. Sí, porque a veces pensamos negligencia como el extremo. Sí, de que no le dan de comer total, el muchacho no tiene a nadie. Por eso empecé por esta, porque la otra creo que lo tenemos clara. El tema puede caer incluso, o cae en abuso y en o sea, hay una negligencia que se considera. Totalmente. La negligencia de cualquier tipo es abuso, porque se convierte en un maltrato emocional y deja más huella porque deja una sensación de soledad. Y si estamos hablando de protección y de alguien que vele por mí y tenemos a un adolescente que va y viene en Uber todo el día o con un chofer, vamos a ponerte una posición más privilegiada, que come todos los días de la calle o pide por un Uber Eats, un pedido ya, ¿me entiendes? A la mala. ¿Me entiendes? Que eso, que pide permiso y le dan permiso, pero están en la casa, aquí en el único país donde aprender a beber es una materia. Yo no lo entiendo. Ahorita tú dijiste, tampoco. ¿Por qué adelantar etapas? Aquí todos los padres y madres aprender a beber, porque hay que hacer un cumpleaños de 15 permitiendo alcohol. Todo eso acomoda a los adultos. Es para no lidiar con la frustración de mis hijos, para no ser el que me quedo atrás. Tal cual. Entonces, hay cumpleaños cada vez más grandes, hay celebraciones, hay mucho, igual que salimos a comer los sábados afuera. No es la misma sobremesa que yo hago en mi casa, donde uno pone la mesa, el otro la quita, o el otro lo cocina, vengan, hablamos disparates. Yo siempre digo, si usted no puede hablar disparate con sus hijos, usted no va a poder hablar de cosas serias. Señores, oigan bien, anoten, hablar disparate con sus hijos. Si usted no puede hablar disparate con sus hijos, usted no puede hablar de cosas serias. Me encanta. Es imposible, porque hasta las amistades empiezan así. Empiezan por lo superficial disparates. Y luego tú vas profundizando. Entonces, un hijo que entiende que su padre no está y su madre no está disponible para hablar, para decirle que qué chulo que le fue en el partido porque entiende que no le está prestando atención, no le va a hablar cuando lo abusen. Claro. No le va a hablar cuando alguien lo golpee. Y tú que has trabajado con todo el tema de abuso y de maltrato y de trauma. Exactamente. Entonces, un hijo, la mejor herramienta que le podemos dar al hijo
es que sepa que es escuchado y que puede hablar lo que sea. Me gustó. Señores, yo creo que mejor de ahí se daña. O sea, esto es mucho con demasiado. Aris, una última idea, invitación a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, un último mensaje, ya para cerrar. Yo creo que de alguna manera u otra nos vamos con ideas muy claras, gracias, con ideas muy claras de lo que es la protección, la importancia de la protección, pero también esos dos, ¿verdad? Lados o Polos. Esos dos polos de la sobreprotección y la negligencia. Y me encantó cómo enfocaste la negligencia, porque a veces pensamos que es lo drástico, pero imagínate, yo no soy negligente porque mi hijo tiene todo. Tiene de todo. Tiene todo lo material, cuenta con todo, está en el mejor, en el mejor centro educativo o tiene las clases. Le busco los recursos. Totalmente. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso que tú dices, o sea, el tiempo. Y eso es negligencia. O sea, me encanta esa mirada, ese enfoque que le das. Porque cuántas veces no, y no es ahora para darnos, como digo yo, latigazo, ni mucho menos. No es ahora para yo sufrir, pero definitivamente ir pensando en qué tan disponibles estamos, realmente disponibles, y como tú cerraste, para conectar, escuchar, conversar, o sea, wow, o sea, insistir mucho en eso. Vamos a ver, último mensaje, invitación, lo que tú quieras, reflexión. Primero, de que soy fiel creyente de que las relaciones siempre se pueden mejorar, se pueden salvar o se pueden reconstruir. No importa lo mal que entendamos que lo hayamos hecho, un hijo siempre va a necesitar o va a querer reconstruir la relación con sus figuras primarias y referentes, y siempre va a haber una oportunidad para rehacer el vínculo. Que no solamente haya vínculo, sino que el vínculo sea de calidad. Y 2, escuchen y miren. El primer elemento para empezar a reconstruir o reconfirmar la relación con nuestros hijos es validando lo que ellos nos están diciendo. No tenemos que decir nada, no tenemos que justificarnos, simplemente tenemos que escucharlo. ¿Qué tú quieres que yo cambie? ¿Qué tú entiendes que puedo hacer mejor? ¿Qué te duele? Y aunque yo no esté de acuerdo, yo lo único que tengo que hacer es validarlo. Ya eso va sanando. Hey, qué lindo. Yo estoy fascinada aquí, yo por mí durara como 1 hora más, pero ustedes saben que a mí yo me apasiono y me encantan todos estos temas. Señores, cerramos con broche de oro este episodio con Aris. Pueden seguirla en las redes. Bueno, el centro es Mentalice con Z. Mentalice RD. Destacar, Mentalice con Z RD. Y Aris Lady, pero Aris ahí Lady, esa es la tuya personal. Sí, pero ese personal, ahí van a ver poco material contenido educativo, así que vayan a la otra. Pues señores, nos despedimos con nuestra frase. Gracias. Y gracias a todos los que nos siguen. Señores, suscríbanse. ¿Tú estás suscrita? Sí, creo que sí. Muy bien, suscríbanse. Vi muchos episodios y empecé Hay a muchos chequear. episodios espectaculares ahí. Compartan este contenido de calidad. Seguimos creciendo, aprendiendo. Estamos en todas las plataformas y agradecemos al Banco Popular. Cerramos con nuestra frase. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.